Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre las acciones más recientes de la Junta de Control Fiscal con el licenciado Rolando Emanuel. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Saludos a todo el mundo. ¿Todo bien, Adriana? ¿Cómo está Bayamón? Bayamón, bajo control siempre. Como siempre. Bueno. Primero, ¿verdad? Algunos anuncios antes de entrar al tema del programa de hoy. Queremos agradecerle a toda la gente que nos ha escuchado y respaldado, particularmente en las redes sociales, de este proyectito en corto tiempo, con el paso del huracán María y sin muchos recursos económicos. Estamos de celebración. Estamos de celebración. Porque llegamos a los 5,000 likes en Facebook. 5,000. Y es bueno, considerando lo que acabo de decir y que es un proyecto abiertamente independentista con ese nombre nada más, pues la verdad es que es bueno y más importante aún, la retroalimentación de la gente, el feedback, ha sido bien positivo. Y esa es la única razón por la que nosotros hacemos esto, ¿verdad? Porque no, aquí ahora mismo nadie está ganando chavos ni nada por el estilo. Así que les agradecemos mucho ese apoyo. La mejor manera de apoyarnos es compartiendo nuestro contenido, por supuesto, en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, como han estado haciendo hasta ahora. También hay otras maneras de contribuir a que podamos seguir creciendo el proyecto, ¿verdad? Aquellos de ustedes que quieran pueden entrar a radioindependencia.net. Ahí hay dos maneras de colaborar. Está nuestra tiendita donde usted puede adquirir alguna parte de nuestra mercancía o directamente hacernos una pequeña donación o gigante si usted es una persona acaudalada y quiere apoyar también. Cualquier cosa se la agradecemos. $1, $2, $5, $10, $1 millón, lo que sea, será agradecido. Bueno. Pues ahora, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos de los temas más importantes o más destacados en las últimas semanas. Yo creo que la última semana particularmente, pero las últimas varias semanas, se han caracterizado por una pugna, real o no, veremos, entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Yo en otros foros y nosotros en las redes hemos dicho, ¿verdad?, que para mí la pugna más que, digamos, ideológica o de sustancia ha sido quizá una cuestión de grados, ¿verdad? Si vamos a reconocer que hay una diferencia entre gobierno y junta, y nuestro invitado, ¿verdad?, nos puede decir qué piensa al respecto, pero una cuestión quizá más de grado que de sustancia. No obstante, ciertamente ha habido más recientemente unas diferencias más vocales, más abiertas en los medios. La semana pasada la Junta celebró una reunión pública donde adoptó los planes fiscales que en gran medida la propia Junta perfeccionó, por no decir que creó por completo, sobre también el voto de uno de sus componentes, que es la señora Ana Mato Santos, disintió. Luego, esta semana, la Junta notificó al gobierno y al país que estaba certificando de nuevo los planes que ella misma había redactado. Y también acompañó un borrador de un proyecto de ley al que denominó la Ley de Reforma Laboral del 2018. Pero esta ley, este proyecto, este borrador llamado Ley de Reforma Laboral del 2018 no es algo nuevo, porque ya había habido una discusión desde principios de febrero, donde todo comenzó con una carta de la Junta mencionándole al gobierno la necesidad de adoptar otras medidas o incluso una nueva segunda reforma laboral. Luego de esa carta, el gobernador Ricardo Rosselló mencionó en su mensaje de estado de situación, que fue el 5 de marzo, que venía probablemente una segunda reforma laboral que nunca fue simplemente un anuncio porque nunca hubo un proyecto concreto. Sí, no vimos documento como tal. No conocimos ningún documento. Entonces, ¿qué pasó después? El gobierno anuncia en televisión que lanzará esta segunda reforma. El secretario del Trabajo, Saavedra, no quedó muy bien en los medios, Carlos Saavedra, la necesidad de esta segunda reforma laboral. Estamos históricos, decía. Estamos históricos y algunos de sus argumentos eran pues que iba a haber un aumento en el salario mínimo, que no sé cuán claro está ahora contemplado en el borrador de la Junta de Control Fiscal,
Pero nada, después de la reacción que tuvo este mensaje, la reacción del pueblo, incluso de personas dentro del Partido Nuevo Progresista, pues hubo una oposición total a este nuevo anuncio. Por lo que, ¿qué pasó luego? Entonces el gobierno se retractó y dijo que la Junta estaba pidiendo demasiado y que ellos no iban a seguir impulsando esta segunda reforma laboral. ¿Qué pasó entonces? Pues ahora la Junta, hace un par de días atrás. Sí, ayer fue un par de días, dependiendo de cuándo esté escuchando esto. Exactamente. Pues anuncia que existe este nuevo borrador de reforma laboral. Entonces, ¿qué va a pasar con esto ahora, Andrés? Pues para eso está con nosotros el invitado de hoy, para hablar un poquito de, digamos, esta dinámica. Primero sobre promesa, ¿no? Esto es un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra. Y ya hemos hablado mucho de política y mucho de cosas que se nos han ocurrido. Derecho. Y un poco ahora va a ser un programa un poquito más legal y para ello traemos a una persona que es un abogado de quiebras, es el autor de un libro titulado Promesa, con la licenciada también Yasmín Colón, en el que explican y analizan brevemente de qué se trata Promesa, capítulo por capítulo. También participa como abogado en el proceso que se lleva a cabo en el Tribunal de Quiebras creado al amparo de esta ley. Y ha estado mucho en los medios analizando y comentando asuntos relacionados con Promesa. Y nos referimos al licenciado Rolando Emanueli, a quien le agradecemos cordialmente que esté con nosotros. Un placer, Andrés, estar aquí con ustedes y con Adriana. Estamos a la orden siempre. Gracias. Muchas gracias. Pues, entonces, antes, vamos un poquito desde lo general. Se habla mucho de Promesa. Todo el mundo tiene sus opiniones en términos, digamos, más políticos o politiqueros, a veces, o en términos más, digamos, más viscerales. Licenciado, ¿cómo usted describiría en general la ley Promesa? Si usted hablara con alguien quizá que no viviera en Puerto Rico o en los Estados Unidos, ¿qué sería Promesa para usted? ¿Cómo usted lo describiría? Bueno, hay que empezar obviamente con el 1898, con la guerra hispanoamericana y el Tratado de París. Somos un botín de guerra, una guerra de expansión imperialista de los Estados Unidos, que se adquiere no con la intención de incorporar el territorio, sino se adquiere con la intención de meramente explotar ese territorio. Y para ello, el sistema jurídico norteamericano se adapta para crear una dicotomía entre lo que son los territorios que ellos estiman que van a incorporar como estados y los territorios que no van a incorporar. Y establecen bajo la doctrina de los casos insulares que Puerto Rico es un territorio que es parte, perdón, que pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Y en ese sentido establecieron las bases para toda una serie de distinciones y de discriminaciones entre las disposiciones legales que le aplican a los estados y las disposiciones que le aplican al territorio de Puerto Rico. A la luz de eso, que hay unos desarrollos en el siglo XX, particularmente con la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, se establece la necesidad de un proceso de descolonización. En los años 60, 70, los 50 hubo guerras de independencia y las Naciones Unidas asumen jurisdicción sobre Puerto Rico, y esa necesidad de salvar cara y de atender unas presiones políticas que había y económicas que habían aquí en Puerto Rico, la lucha del maestro Pedro Albizu Campos y los esfuerzos que se estaban haciendo por el Partido Independentista de lograr la soberanía del país, hacen que se llegue a una transacción política en donde se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en realidad, lo sabemos ahora con toda certeza, nunca fue algo que estuvo oculto, siempre se debatió, pero ya Estados Unidos lo admite, se le presenta la idea a las Naciones Unidas de que no hace falta supervisar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y se saca a Puerto Rico de la jurisdicción de la ONU, a base del criterio de que teníamos un gobierno propio que se llama Estado Libre Asociado, que sabemos que eso es un disparate jurídico, porque no somos ni Estado, ni libres, ni asociados, y lo que estábamos viviendo y siempre hemos vivido desde el comienzo es una economía de enclave colonial, en la cual la colonia, el país nuestro, pone todo el esfuerzo y todo el dinero y toda la infraestructura para que las empresas foráneas vengan a traer un capital y saquen ganancias enormes del país a base de un costo de mano de obra bien barato, a base de una infraestructura que no tienen que pagar, a base de no pagar contribuciones.
Y eso eventualmente tiene que hacer crisis, porque ningún país, y particularmente una isla como Puerto Rico, aguanta un sistema que está hecho para extraer toda la riqueza. Entonces, la financiación de toda esa infraestructura para el capital condujo a que Puerto Rico emitiera deuda y eventualmente pues fue impagable. Una deuda triplemente exenta, pues en virtud del Congreso. El sistema de estaba ellos mismos. hecho para sacarle a Puerto Rico unas ganancias extraordinarias, exageradas, a base de unos esquemas legales y contributivos que beneficiaban de una manera abusiva, ¿verdad?, a esos inversionistas. Pero como el sistema está basado en que yo le compro todo a Estados Unidos, ¿verdad?, y todo lo que se hace aquí sale del país inmediatamente, y todo lo que se vende aquí, la ganancia sale, y se llevan 35,000 millones de dólares. No había economía que podía sostener por más tiempo este sistema colonial. Entonces, ¿qué pasa? Los constituyentes de los representantes y los senadores en el Congreso se quejan, tienen un problema. Han comprado bonos de las emisiones triple exentas de Puerto Rico, y tienen el problema de que Puerto Rico ha declarado un impago, ¿verdad? El impago viene por toda esta situación de que nos están extrayendo las ganancias, ¿verdad? Y esta necesidad de atender un problema de Estados Unidos, porque no le importa lo que esté pasando en Puerto Rico. Cuando tú ves lo que escriben en ese proceso deliberativo, lo que están preocupados es por no hacer un bailout, por no tener que invertir en Puerto Rico y por salvar los fondos de los constituyentes americanos. Pues hace que establezcan esta ley que no se construyó de la noche a la mañana. Es un experimento jurídico que se ha implantado a diferentes niveles en Estados Unidos, ¿verdad? Diferentes estados, ciudades han tenido juntas de control fiscal. Y la expectativa de ellos es que se logre el máximo recobro de la deuda a base de medidas de austeridad y crear tal vez un andamiaje jurídico para también aplicarlo a los estados. Así que Puerto Rico se ve como un experimento jurídico para determinar si ese mismo sistema puede servir para salvar otros estados como Michigan, Illinois, etcétera, que tienen problemas de deuda. Pero ¿qué ocurre? La visión de esta ley está basada en los principios del neoliberalismo, que solamente piensan en crear condiciones para que el capital pueda multiplicarse, y crea una desigualdad enorme, es horrible, ¿verdad?, en donde se ha implantado en otros países. Ya esto es una situación que ha ocurrido en muchos otros países. Lo que ha hecho es ahondar la brecha entre ricos y pobres. Y eso es lo que estamos viendo ahora con los planes fiscales. Todas las medidas que estas personas de mentalidad republicana y neoliberal quieren implantar en Puerto Rico para crear mejores condiciones de inversión de capital, para extraer el máximo de las ganancias sin importar el deterioro social y económico que va a ocasionar en la colonia. Ok, y un poco cuando el licenciado habla de triple exento, y lo mencionamos ya, es porque en virtud de una ley de los Estados Unidos no pagan los bonos adquiridos en Puerto Rico, de Puerto Rico. Ni contribuciones aquí, ni los municipios le pueden imponer contribuciones, ni los estados, ni el gobierno federal. Claro, y entonces porque algo bien importante pasó en el 2016, como dice el licenciado, aquí todo el mundo está claro ya de lo que es Puerto Rico, o en su gran mayoría, pero que mucho tiempo tomó para que ciertos sectores de nuestro país entendieran eso. Y en el 2016, además de Sánchez Valle, que es un caso el que quizás desde el ámbito político le prestamos mucha atención, no olvidemos que en el 2016 también la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió lo que aquí se llama el caso de la quiebra, ¿no? El gobierno del Partido Popular intentó, bajo una interpretación suya, ¿verdad?, legal, de plantear que nosotros, Puerto Rico, tenía la capacidad de crear una ley de quiebra criolla, y que no era lo que los abogados decimos, ¿verdad?, que el campo no estaba ocupado por los federales, y que el Código de Quiebra Federal no impedía que Puerto Rico hiciera eso y aprobara su propio esquema de quiebra. La Corte Suprema dice que no, que la ley federal ocupa ese campo, y por tanto Puerto Rico en ese entonces no podía reestructurar su deuda, ni bajo la ley puertorriqueña ni bajo la ley federal, ¿verdad? O sea, que promesa, por eso es que mucha gente confunde la Junta o la existencia de la Junta con el mecanismo de reestructuración de deuda que establece promesa. No tienen que estar juntos, y valga la redundancia. O sea, puede haber un mecanismo de reestructuración de deuda sin que haya una Junta de Control Fiscal. Y eso es bien importante, porque obviamente la Junta ha venido a implantar una visión de mundo a la trágala, a la cañona,
que quieren transformar la situación económica y social de Puerto Rico para beneficiar al capital. Puede haber un procedimiento de título 3 sin que la Junta esté por el panorama, que sea el propio gobierno de Puerto Rico quien maneje el caso y presente su plan de ajuste de deuda. AFAF es la entidad que representa al gobierno en todas esas gestiones y muy bien puede hacer las funciones de la Junta. El problema de la Junta es que se tenía una desconfianza en los colonizados, porque aquí hay que hablar de las lógicas del imperialismo, ¿verdad? Es así, no hay otra forma. Y que por eso no le permitieron a Puerto Rico aprovecharse del capítulo 9, que en el 1984 nos sacaron, y que hubiera por permitido... favor, rapidito, o sea, cuando dice capítulo 9, ¿a qué de se la Ley de refiere? Quiebra Federal establece que las municipalidades y corporaciones públicas pueden radicar quiebra. Exacto. Aquí, por ejemplo, bajo el capítulo 9, si no nos hubieran sacado en el 84 sin saber cómo nos sacaron, porque nadie explicó cómo nos sacaron, pues el Congreso legisló y eliminó a Puerto Rico, pues una municipalidad como Ponce, por ejemplo, que debiera erradicar una quiebra, no tal cárcel. Usted es de Ponce, ¿verdad? Yo soy de Ponce, lamentablemente tengo que decirlo. Pero, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica hubiera podido erradicar un capítulo 9 sin necesidad de imponerle a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal. Y en ese sentido hay que separar esas acciones de la Junta con lo que se habla de la reestructuración. Los países pueden reestructurar su deuda y muchos países han tenido que reestructurar su deuda por razón de los excesos, por las condiciones de mercado, por deterioros de la economía que le impiden pagar. Muchas circunstancias pueden ocasionar una crisis fiscal y de reestructuración de deuda. Puerto Rico intentó hacer su ley de quiebra criolla, pero el propio aparato colonial impide. Fíjate que la ley de quiebra no dice nada para el gobierno de Puerto Rico ni las corporaciones públicas, y por el mero hecho de no decir nada ya ocupa el campo. Sí. Así que es la versión más brutal de campo ocupado se da ahí. La ley de quiebra no dice nada sobre Puerto Rico y como quiera Puerto Rico no puede hacer nada. Es un juego con las definiciones, una cosa bien técnica, pero un juego con las definiciones, y claro, y nos metieron con DC. Exacto. Y eso pues lo que te dice, Puerto Rico no tiene poderes para poder gestionar su situación económica, ni su crisis fiscal, ni su situación financiera, tanto local como en su relación con el planeta, ¿verdad? Y por eso es que la situación colonial requiere una revisión inmediata. El problema de la Junta y de Promesa se resuelve atendiendo la situación política que está viviendo Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Y ahora, hablando un poco más así en detalle de los planes fiscales, ¿por qué es que ahora se habla tanto de los planes fiscales y de dónde es que surge tal obligación? Bueno, la sección 201 establece que la Junta, como entidad que viene a poner en cintura a Puerto Rico, pues va a preparar un plan fiscal que ellos mismos lo describen como un blueprint, como un mapa, como un plano hacia la recuperación de Puerto Rico. Ese plan fiscal tiene que tener un mínimo de 5 años y debe contar con el aval del gobierno, que es la controversia que hay ahora, porque el plan dice, la ley dice que tienen que haberse aprobado o deben aprobarse todas las leyes o reglamentos que son necesarios para poder poner en vigor el plan fiscal. Así que el plan fiscal no es autoejecutable, que es un concepto bien importante en el derecho. También la jueza ha dicho que no es un acto legislativo. Por ende, el plan fiscal no enmienda la ley de Puerto Rico, y ahí es donde está el tranque. Porque a pesar de que el gobierno ha hecho prácticamente todo lo que exige el plan fiscal, los procesos de reestructuración de las agencias públicas, la eliminación de los derechos laborales, la limitación a los convenios colectivos y en algunos casos acabar con los convenios colectivos, eso ya el gobierno lo ha ido haciendo y no se puede lavar las manos ni librar de la responsabilidad por esas medidas. Y no solo lo viene haciendo y de manera expresa lo dice como como un logro, como una virtud de que han estado trabajando, sí. Y lo dicen todas las exposiciones de motivos, ni hablar de aquella conferencia de prensa que se hizo con bombos y platillos el año pasado. La de la foto. La de la foto, perdón, sí. El problema es que todo gobierno, su objetivo principal es reelegirse. Entonces, el gobernador sabía que si apretaba otra vez la cuestión de la reforma laboral, sabes que en el 2017 la Ley 4 recortó de una manera irrazonable derechos laborales que costó mucho esfuerzo conseguir. Y entonces la Junta le exigió otra reforma laboral donde iba a ser más crudo, eliminando el bono de Navidad,
que es una conquista laboral, que es política. Ferrer estableció esa ley para congraciarse con el pueblo, ¿no? Pero que ha formado parte de la cultura del país, particularmente por la forma en que nosotros celebramos las Navidades. Y cortita. Sí, y eso, pues, alertó a Rosselló, porque hubo una oposición bien grande también, de que eso iba a ser un golpe mortal para suicidio, le llamó Carlos Romero Barceló. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? La Junta aprueba su plan fiscal, piensa que el gobernador va a aceptar el recorte de las pensiones y la reforma laboral, y el gobernador le dice, no lo voy a hacer porque eso requiere legislación que yo no voy a aprobar. Y te estás metiendo con las facultades, las pocas facultades que promesa le deja al gobierno de actuar dentro de un ámbito político. Y la controversia que está planteada es, ese plan no es autoejecutable, ese plan requiere legislación. El gobierno dice, yo no voy a legislar sobre esos puntos. La gran pregunta que va a verse próximamente es, ¿la jueza Taylor Swain puede obligar a una legislatura a aprobar una legislación, a unos legisladores que tienen unos constituyentes políticos a votar de una manera ante un proyecto de ley? Mi opinión es que no. Yo creo que la ley no faculta para eso, y aún así el más mínimo prurito jurídico establece que un tribunal no tiene jurisdicción para obligar a una persona, a un político que está en la legislatura, a votar de una manera. Y en ese sentido hay un tranque que no es que no se vaya a resolver, la Junta lo va a resolver de la manera más cruel. Y es que como ellos le han asignado un dinero a cada una de esas medidas, como que va a generar unos recaudos, etcétera, pues ellos van a recortar ese dinero en otras áreas. Y ya han amenazado de recortárselo a la legislatura. O sea, ya han dicho que te voy a dar un cantazo, ¿verdad? Que es la manera política de arrodillarlos. 85% del presupuesto. Sí, porque a pesar de que yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Y la pregunta de qué puede hacer la Junta para compeler al gobierno y a sus funcionarios a acatar su voluntad, pues no, ¿verdad? Parecería bastante claro que no tiene la facultad, digamos, de aprobar leyes por su cuenta. Pero sí hay dos facultades que las tiene claras. Y usted me corrige. La de aprobación de planes fiscales, ¿verdad? Por encima o independientemente de lo que haga el gobierno. Y aprobar el presupuesto. Hay que aclararle a la gente que esté escuchando este programa que por primera vez, si no digo en nuestra historia, en muchas décadas, el presupuesto del año fiscal de Puerto Rico, o sea, entró en vigor sin la firma del gobernador el año pasado, que uno diría, ¿pero qué es esa locura? Pero así fue, en virtud de promesa. O sea, que en teoría, y lo que usted está diciendo es que indirectamente la Junta de Control, ¿verdad? Con ese mecanismo, la Junta de Control Fiscal podía quitarle el dinero al gobierno de Puerto Rico para operar. Sí, y obviamente ellos van a saber dónde cortar, dónde duele, y la situación política del gobernador y la situación de maniobra del gobernador se va a ver severamente afectada, y ahí es que vamos a ver cuál es la voluntad política que tienen ellos de enfrentar la Junta. Y a mi juicio, ante la situación que estamos viviendo, si el gobierno determina enfrentar la Junta hasta las últimas consecuencias, hay que irse todos detrás del gobierno para oponernos a la Junta, porque la Junta es derrotable. La ley promesa es derrotable. Eso tenemos que entenderlo. ¿Cómo? ¿Por qué es derrotable? Si tengo espacio para decírtelo. Seguro, todo el que quiera. Mira, la ley tiene unas píldoras venenosas en su propia redacción. La ley tiene que lograr, para que la Junta se vaya, 4 presupuestos consecutivos balanceados y acceso a costos razonables a los mercados. Esa ley pudo haber sido un éxito para un Estado que tiene una matriz económica, una economía boyante, ¿verdad? Que por lo menos está en una situación de crecimiento, pues, 1 o 2%, o neutral, no está creciendo, pero no está en una situación económica como la que lleva Puerto Rico hace más de 12 años, donde el crecimiento es negativo. Solamente en el 2012 hubo un pequeño brinquito, porque le metieron 16,000 millones de COFINA y 6,000 millones de ARRA a la economía, y como quiera lo que hizo fue darle hipo. La economía ha seguido cayendo. Entonces, si tú tienes que lograr presupuestos balanceados y tú haces un plan fiscal que no tiene ni pies ni cabeza, porque todos los economistas serios que han visto el plan fiscal han dicho que no tiene base real, pues ese plan fiscal va a generar unos presupuestos, y los presupuestos van a estar a base de unas proyecciones. Si las proyecciones no se dan, la Junta va a perder otro año más en Puerto Rico. Ya perdió el primero, porque el primer presupuesto por María, y pues, podemos decir que eso es uno de los factores primordiales. María e Irma hicieron que el presupuesto no estuviera balanceado. Pero digamos este presupuesto,
Las bases de las proyecciones del plan fiscal están muy cuestionadas. Están diciendo que son demasiado optimistas. Si tú no alcanzas las proyecciones de ingreso, en la lógica de ellos, ¿qué ocurre? Tienen que cortar. Y si tú cortas más, tú perjudicas más la economía. O sea, vamos en una dirección de catástrofe económica, por ende, de fracaso de la gestión de la Junta. La Junta, si no logra los 4 presupuestos balanceados, ya sabes que se van, son 3 años su nombramiento, o sea que en realidad, si ellos no logran demostrar que están ejecutando y que van en una buena ruta, los van a cambiar. Que no lo han hecho. Podrían, pero al vencerse los nombramientos, Trump puede nombrar otro nuevo. Y en ese sentido, el fracaso de la ejecución de los miembros de la Junta debe ocasionar una reevaluación de la ley promesa. Nosotros tenemos que estar listos para cuando vengan en ese proceso para hacer el planteamiento de cómo debe ser la solución del problema de la deuda. Y la gente dice por ahí, y particularmente Jay Fonseca, que sin promesa no tendríamos la reestructuración. Eso es falso. Claro. Es falso. Porque si no se atiende el problema con promesa, se tiene que atender de cualquier otra manera. Y con que nos incorporen al capítulo 9 está resuelto el issue. Si es que vamos a seguir la relación colonial o vamos a ser Estado. Pero si vamos a obtener nuestra soberanía, como es la aspiración, nosotros tenemos que establecer en ese proceso de traspaso de poderes, establecer un proceso de reestructuración de la deuda, como hacen todos los países soberanos. Así que este miedo que están infundiendo constantemente estas personas de que promesa es indispensable por este mecanismo es falso. Está fundado en premisas falsas. El otro asunto, obviamente, que hace que la ley promesa sea derrotable son los casos legales que se están llevando, ¿verdad? Por mi parte, la UTIER está reclamando que la ley promesa es inconstitucional porque viola la cláusula de los nombramientos, porque el proceso se hizo al revés. Se supone que conforme a la cláusula de los nombramientos, el presidente nombra y el Senado, con su consejo y consentimiento, confirma. Promesa establece un mecanismo donde son los líderes congresionales los que sugieren que el presidente tiene que coger de una lista. Eso es inconstitucional. La razón que la Junta y AFAF establecen para que eso sea constitucional es que los casos insulares lo permiten. Por ende, vamos en un curso de colisión. Va a haber que enfrentar los casos insulares en su momento si quieren justificar la constitucionalidad de promesa. Así que yo creo que ese caso es bien importante. El caso que acaba de radicar el compañero Roberto Maldonado. ¿Qué opinas sobre esa demanda que se recién presentó? Pues felicito a las organizaciones. Yo entiendo que hay muchos planteamientos que se pueden hacer. Hay varios casos que se están preparando. Yo estoy participando en otro caso. Hoy voy a una reunión de otro grupo de abogados que está participando en otro tipo de reclamación contra la ley, porque eso educa a la jueza. La jueza se ha reservado el poder en la fase de ajuste de deuda de decir si lo que ha hecho la Junta y AFAF es bueno o malo, está bien hecho o no está bien hecho. ¿Y sería la propia jueza Taylor Swain o sería, porque no me queda claro quién tendría jurisdicción para aquilatar para la jueza. Evaluar la propia jueza? Sí, porque la ley dice que todas las controversias bajo promesa se ven en el procedimiento y la jueza es la que ha asignado para todos los casos. Sí, porque mi pregunta era, por supuesto, yo sé que todos los asuntos relacionados con la reestructuración de la deuda, pero no me quedaba claro si yo podría traer a un tribunal, en este caso el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, un planteamiento sobre la constitucionalidad de promesa fuera del ¿verdad? Y es que en esa parte del... Técnicamente, la ley permite que haya otros jueces. Esto se puede complicar al grado de que la jueza Taylor Swain no lo pueda manejar completo. Técnicamente, si otros deudores entran, podría el juez del primer circuito nombrar, que en el caso de las corporaciones públicas es el juez del primer circuito, juez presidente, el que nombra a los jueces que van a atender los casos de título 3. Pero el hecho de que jurídicamente estemos hablando de una ley tan colonial y brutal contra Puerto Rico, activa toda una serie de disposiciones que son importantes, ¿verdad? Los convenios internacionales, la Carta de Derechos de las Personas que estableció las Naciones Unidas en el 48, los convenios de derechos políticos que firmó Estados Unidos. Hay unas cláusulas constitucionales fundamentales que podrían estar afectándose por la ley promesa, como las que está reclamando el compañero Roberto Maldonado y Rey Pérez, en donde están alegando que viola el due process, la 14, la primera enmienda,
Hay otros casos que no puedo anticipar ahora porque estamos trabajando en ellos, pero próximamente se radicarán donde estamos alegando otras violaciones de ley, de la Constitución. Y ese es el segundo aspecto de ataque para derrotar promesa. El tercero es el que todos y todas podemos participar, es la resistencia, ¿verdad? Es participar en las actividades, es unirse a la lucha de las medidas de austeridad, es los retirados defender el retiro, es defender, ¿verdad?, las escuelas, es ir a la actividad del 1 de mayo, es apoyar, si el gobierno decide enfrentar la Junta, es apoyar la oposición y la resistencia del gobierno, porque no tengo duda de que en algunas áreas van a tener el poder de imponer el desacato civil, en otras va a ser más difícil. Obviamente una determinación de la jueza sobre estos aspectos es revisable al circuito de Boston, así que esto no se va a imponer de inmediato. Al Tribunal Celestial en teoría. Y al Tribunal Supremo Federal, que la ley promesa dice, y eso es algo bien interesante, que tienen que atenderse de manera expedita a todos los casos. Así que hasta ese énfasis le pusieron a la ley. Así que fíjate que hemos visto 3 frentes. La propia ley puede colapsar porque no puede cumplirse dentro de una economía en depresión como la nuestra. El asunto de las violaciones jurídicas de la propia ley y la resistencia que pueda poner este pueblo a la ley y a las medidas de la Junta. Y esa resistencia puede incluir, por no hablar de un cuarto ámbito de ataque, digamos, vamos a incluirlo como medidas de resistencia. El gobierno, primero, es fundamental que el gobierno, ¿verdad?, tenga la valentía y la voluntad de enfrentarlo. Y, por ejemplo, podría aprobar la resolución que se aprobó unánimemente por el Senado, presentada por el senador Juan Dalmau, para no financiar, porque el pueblo de Puerto Rico, en virtud de promesa, es quien paga los gastos de la Junta, lo cual es insult to injury, como dicen en inglés. Sí, y podría intentar eso para empezar, porque es un... El sistema colonial de Puerto Rico siempre ha partido de la premisa que la colonia financia el imperio. Y en esto mi maestro Luis Rey Quiñones, economista que está preparando un libro sobre el tema, ha evaluado todas las disposiciones legales coloniales en Puerto Rico y todas siempre parten de la premisa de que el imperio no pone un chavo. Y cuando se tiran los números, ya esto es público y ya se ha asimilado muy bien, que cuando tú sumas y restas, lo que Estados Unidos le da a Puerto Rico es mucho menos de lo que se lleva. Así que en esas lógicas, Puerto Rico está pagando todo esto y se estima que va a gastar 1.4 millardos, ¿verdad? 1.400 millones de dólares en la implantación de los títulos 3. Millardos, así es que eso de billones, eso es como feo. Sí, así mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos en esta situación donde hasta el Partido Nuevo Progresista y sus más furiosos acólitos se están dando cuenta del atropello que estamos viviendo, yo creo que nos está llegando el momento de unirnos en la voluntad de descolonización. No es meramente derrotar la Junta porque me quitan el retiro, no, esas son las consecuencias de un problema que tenemos. Y el problema es la relación política colonial. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de discutir con Estados Unidos las condiciones para resolver el problema colonial, tenemos que incluir todos estos temas. Y los economistas lo que dicen es, Puerto Rico necesita un plan de rehabilitación y reconstrucción de la economía, no un plan fiscal de austeridad, todo lo contrario. Y eso es algo que ya es evidente a la luz de la historia de Chile, de Argentina, de España, de Portugal. Fíjate, Portugal se distingue porque a pesar de haber pasado por todas las medidas de austeridad, ellos escogieron la ruta distinta, la ruta de la inversión social, ¿verdad?, para hacer crecer la economía. Y aquí vamos en la dirección totalmente contraria a pesar de esas enseñanzas. Así que yo veo este proceso como una oportunidad muy grande de resolver este problema centenario. Lo que hay es, obviamente, que perder estos miedos ancestrales que nos ha inculcado y actuar en el pequeño ámbito que todos tenemos. Mira, este podcast es fundamental en esta lucha porque educas, porque permites que la gente que venga aquí pueda aclarar las ideas. Yo con esta conversación, que ha sido un monólogo, yo lo sé, pero en esta conversación yo me aclaro y yo refino los conceptos y así van madurando unas ideas que eventualmente van a poder implantarse. Y por eso lo felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, licenciado, y por venir. Y licenciado, le preguntamos, ¿nos podría decir qué está pasando actualmente en el Tribunal de Quiebras creado por el título 3 de la Ley Promesa? Sí, actualmente
hay una serie de pleitos adversativos que la jueza está manejando de diferentes naturalezas. Se han radicado más de 30 pleitos, pero tal vez el más importante es el de Cofina versus GOs, porque ahí se va a definir la prioridad o si hay una garantía legal de los fondos de Cofina, que son más de 16 mil millones. Si se resuelve a favor de Cofina, habría que pagarlo. Es un problema técnico que hay, porque lo que es garantizado se paga hasta el monto de la garantía. Y si hay suficiente IBU, se pagaría. Los GOs también está eso en disputa, porque se alega que algunos GOs son ilegales porque se emitieron en exceso de los límites de la Constitución. Están los pleitos de la constitucionalidad, que es el pleito que lleva Lutier. Está el pleito que radicó el licenciado Maldonado, que ya tiene nombre, ¿verdad? Pinto Lugo, versus Estados Unidos. Pero también está el proceso de los proof of claims, donde hay hasta el 29 de mayo para someter las reclamaciones. Y es importante que todas las personas que el gobierno les deba o cualquiera de las corporaciones públicas que han radicado título 3, que radiquen su proof of claim antes del 29 de mayo a las 4 de la tarde. Esas son las cartitas que hemos recibido algunos, licenciado. Sí. Que a lo mejor usted la coge y la bota. A mí me han llamado pan y me dicen, Andrés, ¿qué es esa? Y yo bien irresponsablemente, en lugar de sentarme, digo, ya, yo olvídate de eso. A veces, pero no. Bueno, la primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿me deben o no me deben? Si a usted no le deben, no tiene que llenar el proof of claim. De hecho, el proof of claim es bajo juramento, así que no debe llenar un proof of claim sabiendo que no le deben. Claro. Mucha gente ha recibido el proof of claim diciendo que se le debe reintegro y cuando preguntan, pero ¿tienes todas las planillas? Trae las planillas. No tengo ningún reintegro, así que es un error. No se puede pasar de listo. De buena fe, no sea listo. Sí, y entonces el otro asunto es que el gobierno tiene que presentar, o más bien la Junta, porque la Junta representa al gobierno en el título 3, tiene que presentar el Disclosure Statement, que es un documento donde va a explicar todas las circunstancias que han motivado que se haya radicado el título 3, todo lo que ha ocurrido durante el título 3, y va a expresar cómo ellos piensan hacer las categorías de los acreedores y adjudicarle cantidad de dinero que generalmente es en por ciento. Pues a una categoría le pueden dar el 10%, a otra 50%. Lo que se determine que es garantizado, como si se resuelve que el COFIN es válido, pues habría que pagarle completo. Y en ese documento se establece, ¿verdad?, esas categorías de los acreedores y esa jerarquía, quién cobra primero y cuánto cobra cada uno. Después viene el plan. Y el plan de ajuste de deuda es para finalizar el proceso de rebajar o de hacer el cram down de los acreedores según lo que la jueza entienda que es importante proteger. Y ahí es que va a venir la gran batalla, porque ahí es que la jueza ha dicho, yo no me puedo meter en los planes fiscales, eso lo hace la Junta y eso es prácticamente discreción absoluta. Pero en el plan de ajuste yo sí voy a determinar si la Junta cumplió con promesa o no cumplió. Y tiene en la 314 una serie de criterios que son a veces contradictorios, pero por eso es importante cada una de estas reclamaciones sobre lo que está pasando con Puerto Rico, porque educan a la jueza. Y en su momento la jueza va a saber contra este país ha sido una colonia y los han maltratado y los han abusado y los han discriminado. Y ella podría atemperar ese plan de ajuste de deuda a los planteamientos que hagan sectores sociales como las uniones obreras, como los retirados, y ahí lo que ella apruebe, porque ella podría aceptarlo o rechazarlo, se lo puede devolver. No, haz esto, lo otro, yo no voy a aceptar esto así, esto está mal. Y ese proceso tome y dame culminaría en un plan de ajuste de deuda, que ahí entonces lo que vendría es el cumplimiento. Y el cumplimiento es que el gobierno pague lo que prometió. Entonces ahí es que viene el punto otra vez. Si el gobierno no tiene una economía que se sostenga, sino que sigue cayendo, no va a poder cumplir. Y si no cumple, se desestima el caso. Entonces empezamos otra vez en cero. O sea, se desestima en dos etapas. Que no pueda confirmar un plan, porque lo que presenten no dé pie con bola, o que luego de confirmado no puedan cumplir. Y ahí se desestimaría otra vez el caso. O sea que, licenciado, el país, ¿verdad? Los puertorriqueños creo que hemos adoptado una jerga nueva en los últimos años y ahora hablamos de planes fiscales y título 3, que cuando usted dice título 3 se refiere, ¿verdad? Porque en la parte 3 de la ley promesa es donde se crea el tribunal y toda esta forma de reestructurar la deuda. Pero ¿cuándo
¿cuándo vamos a saber finalmente qué cantidad de la deuda, ya sea constitucional, extraconstitucional, los bonos, aquellos, Cofina, ¿cuándo vamos a saber qué cantidad de esa deuda el pueblo de Puerto Rico va a tener que pagar finalmente y a quién? ¿En qué momento podemos decir, bueno, ya, esta deuda de Puerto Rico de los 72,000 millones o lo que sea que es el número con que, ¿verdad?, que manejamos cotidianamente, ahora se redujo a tanto y con esto santo y bueno y arrancamos en nuestra nueva realidad? Cuando la jueza bajo la sección 314 de la ley confirme el plan de ajuste de deuda, ahí es que va a estar la determinación de qué por ciento le toca a cada cual, y el issue va a ser si, como dice promesa, que hay que respetar las prioridades y las garantías, si se va a establecer que los GOs son prioritarios. Los General Obligations. Sí, la deuda. si son esos bonos de obligaciones generales, si son prioritarios, hay que pagarlo primero y completo. Así que hay un issue bien grande, porque hay 18,000 millones ahí. Si se resuelve que COFINE es válido, que esa estructura legal que se inventaron es constitucional, pues habría que pagar 16,000 más. Entonces ya estamos por 30 y pico mil millones. ¿Y cuánto tiene el gobierno de Puerto Rico para pagar por encima de eso? Probablemente no tenga. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los demás acreedores quedan al fondo del barril. Y cuando hablamos de los otros acreedores, hablamos de la gente que lo discriminaron en el empleo y despidieron, la gente que murió su hermano, su padre en un accidente de tránsito, las uniones obreras que tienen partidas que la agencia del gobierno se las confiscaron. Así que el issue de cuánto le toca a los bonos va a determinar cuánto le va a tocar a los otros acreedores. Y aquí hay acreedores, por ejemplo, de terapistas físicos, ocupacionales, que el Departamento de Familia no les paga, los policías que le deben las liquidaciones, las horas extra, ¿verdad? En su momento. Recuerda que todas estas deudas son al momento de radicar el título 3. El 3 de mayo, todas las deudas de ese momento son las que estarían en este plan de ajuste de deuda, pero en ese momento le debían a Raimundo y todo el mundo. Así que ese momento que yo anticipo que podría ser a mitad del año que viene, porque cuando se termine el proceso de los Proof of Claim, 21 de mayo viene un proceso que no te mencioné de impugnación y de controversia sobre las deudas. O sea, porque la Junta puede objetar un crédito que tú estés levantando. Y eso tendría que ir, a menos que no se llegue a una transacción, a donde la jueza, y la jueza tiene que celebrar una vista. Así que podría haber una lluvia de mociones de objeción de los créditos, y yo como acreedor, digamos que yo fuera acreedor, yo puedo objetar el crédito de otro acreedor. Así que si aquí estamos hablando de miles de acreedores, podría haber mucho litigio, mucho jaleo, como dicen los españoles. Por eso es que pienso que no es correcto lo que algunos anticipan de que el plan de ajuste de deuda se va a radicar a finales de año. Eso yo lo veo bien difícil. Así que sería el próximo año y entraría la otra batalla judicial de la confirmación, donde todos los acreedores se pueden oponer al plan. Y todo lo que quieren los acreedores es que pues cobrar el máximo. Y entonces la Junta va a tener que justificar, no, mis números no dan para nada más. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene la Junta primordiales en esta cuestión del plan fiscal? Los estados financieros, que todavía no han salido desde 2015 en adelante. ¿Cómo tú puedes hacer una representación de las finanzas del gobierno si tú no tienes un estado financiero auditado? Todo lo que están haciendo, bueno, ellos alegan que no sabían de las 600 cuentas eran, que tenían 800 cuentas que tenían 6,000 millones. Supuestamente no lo sabían. El licenciado John Mott dice que no, que ellos lo sabían. Y en ese sentido, tú decirle a los acreedores, no te puedo pagar nada más que esto, cuando tú no sabes realmente cómo están las finanzas del gobierno, es una irresponsabilidad. Y por eso es que los acreedores no han creído nada de lo que le ha dicho el gobierno. Y por eso hay que tantas mociones de descubrimiento de pruebas para averiguar cuáles son los supuestos de los planes fiscales. Pues por ahora es un tema importantísimo para el país, técnico por demás. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, ¿verdad?, para dialogar sobre este tema. Antes de culminar, nosotros tenemos aquí una partecita en el programa más liviana. A veces tiramos un bonito y tengo entendido que, ¿verdad?, preparándome para este programa, vi que usted, además de ser, ¿verdad?, experto en estos temas, tiene cierta afición por la fotografía, ¿es así? Es una de mis pasiones desde niño.
Hay fotografías, yo, un nene de 6 o 7 años con una cámara Polaroid de estas antiguas. Así que me entretengo, ¿verdad? Dentro de todas las tensiones de la profesión, ahí logro liberar un poquito el estrés. Y y lo digo porque vi sus galerías en internet que las comparte también, y la Sí. gente que quiera puede ver algunas de las fotos que ha tomado. Claro, claro. Me gusta mucho la fotografía de la arquitectura y de las aves. Me gustan mucho las aves. Y otra cosa que para mí es bien, bien chévere, bien interesante, es que haciendo esa preparación, mira, ve, los independentistas carpeteando también. Pero yo no soy el Estado. Estaba viendo que también le gusta correr, y a mí me gusta correr. Como usted dice, hay que despejar la mente. Yo tuve la oportunidad de correr el maratón de Nueva York y es como una subcultura bien chévere, ¿verdad? Definitivamente. Y tú sabes que uno se obliga a cumplir con metas cuando las divulga públicamente, ¿verdad? Pues te comenté fuera del aire que también voy a correr el maratón de Nueva York, que se llama el Tata Consulting Group. Y es en noviembre y estoy en ese proceso de entrenamiento, emocionado con ese reto. Brutal. Es una experiencia bien chévere de pues, el maratón más grande del mundo, alrededor de 50,000 personas y una tasa bien alta de gente que lo termina. O sea, es bien impresionante ese detalle. Sí, y de todas las edades. No tiene que uno asustarse con que es un reto físico extraordinario, porque hay personas de 80 años que lo terminan. Así que es cuestión de dedicarse, enfocarse y entrenar un poquito. Así es. Y si yo lo pude terminar, ustedes pueden terminarlo, confíen. Es cuestión de sacrificarse y todo eso, particularmente esas largas. No solo las largas, pero ese fin de semana, si lo hacen el fin de semana, no rajarse ¿verdad? Y meter manos día a día. Pero es un vacilón. Y antes de terminar, otra vez, invitamos a todos y todas las que nos están escuchando a que se den la vuelta el 1 de mayo. Nosotros estaremos saliendo a las 9 de la mañana desde el Departamento de Educación hacia la Milla de Oro, así que esperamos verlos a todos y a todas allá. Y como ya escucharon al licenciado, resistencia y a unirnos para descolonizar este país y más allá para independizarlo. Pues muchas gracias, licenciado. Estamos siempre a la orden. Ha sido un Gracias. placer estar con ustedes aquí. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Rolando Emanueli por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.